representa cruzar los límites de confianza. Eso era básicamente lo que había conducido a este muchacho a entablar una relación sentimental y amorosa con la mujer de su padre. Pero ¿en qué momento se cruzó la línea? ¿En qué momento se cruzó el límite? Y de eso, hermanos, es de lo que queremos hablar esta mañana. Cuando cruzamos los límites de la confianza y hacemos cosas de las que nosotros pensamos que no seríamos capaces de hacer. Vivimos en una cultura en donde no se restringe las acciones de las personas. Es más, pareciera ser que la cultura occidental lo que hace es proponer una libertad sin restricciones. Eslogans como haz lo que sientes, que nadie te restrinja. Incluso aquellos que enarbolan el tema de la libertad de expresión hablan de ese derecho como que si no hubiesen límites al respecto. Y por eso es que encontramos hoy en día una serie de expresiones sociales que tratan la manera de borrar los límites tradicionales de la familia, de la moralidad y de la ética. Hoy, hermanos, resulta bastante sorprendente cómo la sociedad ha ido aceptando aquello que hace algunos años era inconcebible reconocer. Pero parece ser que, por lo que Pablo dice en esta carta a los Corintios, ese no era un fenómeno exclusivo de nuestra época, sino que ya era algo que se estaba produciendo dentro de la misma iglesia del Señor. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿por qué razón este muchacho le quitó la mujer a su padre? ¿Por qué hizo de su madrastra su esposa, su mujer? Y lo que es más, ¿por qué llegaba sin el menor remordimiento a la iglesia, tomado de la mano quizás de la mujer de su padre? ¿Y por qué razón la iglesia también no tomaba cartas en el asunto para tratar la manera de corregir el problema? A la primera pregunta, ¿cómo es que se cruzan los límites de la confianza? Primero, hermanos, tenemos que reconocer algo, y es que la confianza de una persona, o la confianza que se establece entre personas, solamente es posible sobre la base de la intimidad. Y cuando hablo de intimidad, no me estoy refiriendo a intimidad física necesariamente, sino que me estoy refiriendo a la confianza que se construye en la relación de los seres humanos. ¿Por qué uno tiene confianza con otra persona? ¿Por qué uno tiene amistades o relaciones muy cercanas que con el correr del tiempo, hermanos, se van volviendo cada vez más familiares, cada vez más estrechas? Es porque uno decide establecer conexiones de intimidad con otra persona. Piense por un momento los que ya estamos casados. Los que ya estamos casados establecimos un vínculo de confianza que poco a poco nos fue acercando a la otra persona. Y en esa cercanía que se iba estableciendo con la otra persona, el vínculo fue estrechándose al punto, hermanos, que la misma confianza fue generando lazos de intimidad, lazos de cercanía, lazos de comunión, que con el correr del tiempo terminó en un matrimonio. Y esa confianza se consumó al punto que el esposo conoce íntimamente a su esposa y ella a su esposo. Toda relación humana significativa se construye en esa línea, en ese camino, en ese sendero,
en la intimidad, en la confianza. Y eso es así porque nuestra naturaleza es una naturaleza gregaria. Nosotros, como seres humanos, necesitamos establecer lazos de confianza y de cercanía. Y hasta ahí no hay ningún problema. El punto es cuando no se reconocen los límites y la frontera que debe de existir, a quién se le decide dar esa confianza. Cuando nosotros, hermanos, no reconocemos los límites de la confianza, nosotros podemos brindarle nuestra intimidad, brindarle nuestros asuntos personales a personas que no deberían de estar en ese círculo. Y es ahí donde la relación suele torcerse, suele arruinarse, se puede enfermar. Pensemos por un momento, ¿cómo es que este muchacho llegó a enamorarse de la esposa de su papá? ¿O cómo es que esta mujer puso los ojos en su hijastro? Sencillo, la cercanía poco a poco fue generando las condiciones de confianza en donde las expectativas el uno del otro fueron cambiando. Quizás en un primer momento la relación simplemente era de compartir la vida. Ellos vivían en la misma casa, el muchacho sabía que ella era la esposa de su papá en sustitución de su mamá. Seguramente quizás la madre de este muchacho ya había fallecido y por esa razón es que ahora su padre había emprendido una nueva relación y hasta ahí todo se veía tranquilo. Pero en la medida en que se fue intimando, los lazos de confianza se fueron conectando hasta que llegó un punto, hermanos, en donde aquello que podía ser una mirada de sinceridad se comenzó a convertir en una mirada de coquetería, en donde las palabras de amabilidad, de cordialidad, se fueron convirtiendo poco a poco en palabras de seducción, en palabras de proposición. Y todo eso, hermanos, se podía disfrazar fácilmente como: no, yo tengo buena relación con mi madrastra. O no, yo tengo muy buena relación con mi hijastro. Y por eso es que nos abrazamos como nos abrazamos. Por eso es que hablamos como hablamos, nos dirigimos el uno al otro como lo hacemos. Pero el problema es que en esa suma de cosas pequeñas, poco a poco se van desdibujando y borrando los límites necesarios que deben de existir en la confianza. ¿Cuántos casos no han habido, tristes casos, donde por ejemplo un familiar cercano termina arrebatándole la mujer a su hermano, por ejemplo? O donde por ejemplo una mujer termina metiéndose con su cuñado. Situaciones escandalosas como esas, uno dice: ¿será que estas personas que llegaron a este nivel es porque son muy pervertidos? ¿Es porque son muy inmorales? El problema es, hermanos, cuando no se respetan los límites de la confianza. Usted puede tener mucha confianza con una persona, usted puede tener mucha cercanía con alguien, pero debemos de entender que aun cuando existe esa confianza, esa cercanía, hay un límite de respeto que se debe de tener. Y que cuando ese límite de respeto no se afirma en una relación, con el correr del tiempo eso puede llevar a algo más. Puede derivar la relación en algo que no se quiere.
Y esto no solamente en el ámbito de las relaciones personales. Se puede abusar de la confianza de una persona cuando se tiene una responsabilidad. Por ejemplo, alguien puede abusar de la confianza de su jefe al llegar tarde, por ejemplo, a su lugar de trabajo y decir: no, es que mi jefe, el dueño de la empresa, es mi amigo, entonces él me va a entender, yo sé que él me comprende. Y con esa licencia cruzar el límite de la responsabilidad y decir: bueno, si llego 1 o 2 horas tarde, yo sé que él me va a entender porque él es mi amigo. Pero en eso lo que se está haciendo es cruzar la frontera del respeto, es cruzar la frontera de las cosas mínimas de la vida. Igualmente, alguien puede cruzar la confianza que un padre le ha brindado a su hijo. Quizás el padre de muy buena manera le ha dicho: mira, hijo, yo te voy a dar las llaves del vehículo y en una situación de emergencia tú puedes utilizarlo mientras yo no esté. Incluso puedes ir a recoger a tu hermana cuando sale del colegio, pero solamente eso. Es decir, el padre de familia le establece un límite a su hijo, y los límites son saludables, los límites son necesarios. Pero ese muchacho puede cruzar el límite cuando dice: bueno, mi papá está trabajando, ¿qué de malo tiene que yo ocupe el vehículo para ir a pasear con mis amigos? Eso es un abuso de confianza. Cuando se produce el abuso de confianza es cuando nosotros, hermanos, comenzamos a acercarnos a una zona de peligro, a una zona donde no estamos dispuestos a medir y a sobrellevar las consecuencias de nuestra mala decisión. Eso fue lo que le pasó a este muchacho. Él cruzó los límites de la confianza. No lo sabemos, hermanos, pero uno puede pensar: quizás este hombre se iba a su trabajo y decía: bueno, en mi casa se queda mi mujer y se queda mi hijo, y yo sé que entre ellos no va a pasar nada. Pero mientras quizás aquel hombre iba a trabajar, ellos aprovechaban la oportunidad para tener una serie de pláticas que no debían de tener lugar. Y cuando eso se producía, cada vez, hermanos y hermanas, el acercamiento emocional y sentimental se iba traspasando. En muchas ocasiones yo me he encontrado con personas que a mí me han dicho, después de una caída de adulterio, de inmoralidad: hermano, es que yo no sé cómo llegué a este punto. Si cuando nos comenzamos a conocer con esta persona éramos simplemente conocidos, éramos simplemente hermanos de la iglesia, no sé cómo es que llegamos a esta posición tan vergonzosa, tan embarazosa. Y cuando uno comienza a estudiar el camino andado, uno se da cuenta que se irrespetaron los límites de confianza. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer cuáles son nuestros límites si no queremos abusar de la confianza de alguien. Todos los que estamos acá gozamos de algún nivel de confianza por otras personas. Si usted está casado o casada, usted tiene en alguna medida la confianza de su esposa y de su esposo. Si usted es hijo o hija, usted en alguna medida también tiene la confianza de sus padres. Si usted es servidor de la iglesia o servidora, también tiene en alguna medida la confianza de sus líderes espirituales. Todos acá gozamos de algún tipo de confianza. El punto es: ¿a quién le brindamos esa confianza?
¿Y cómo hacemos uso de esa confianza? Hay personas que sobrepasan los límites de esa confianza. Recientemente, esta semana, salía una noticia de un sacerdote que había abusado sexualmente de una menor en su iglesia. Uno se pone a pensar, ¿cómo es que este hombre llegó a abusar, por ejemplo, de muchas muchachas al interior de la iglesia, de su capilla? Sencillo, abusó de la confianza. Porque muchas de estas niñas que seguramente se acercaban a él, lo hacían con la intención de contarle sus problemas, de expresarle sus deseos y sus anhelos. Pero este hombre vio la forma en cómo se podía sacar provecho de la confianza de la otra persona. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Si nosotros no queremos terminar en una situación embarazosa donde deshonremos el nombre de Dios, debemos de entender que la confianza que se nos ha dado no es para sacar ventaja de ella y aprovecharnos de otra persona. Si tus padres, estimado muchacho, te han dado la confianza de darte las llaves de la casa, no es para que en ausencia de ellos tú metas a compañeros del colegio para hacer tus parrandas, para que tomes ahí, para que fumes ahí con ellos. No fue para eso que se te brindó esa confianza. Si a ti, estimado muchacho, te han prestado las llaves del vehículo, tu papá te ha dicho, mira hijo, aquí están las llaves del auto, úsalo solamente en emergencia para hacer los mandados de la casa. No es para que andes vacilando con tus amigotes y andes haciendo con ellos, como dicen las señoras, desparpajos, sino para que lo uses para lo que se te dio. Porque hay un elemento clave en todo esto. Cuando se nos brinda algún nivel de confianza, tú eres responsable frente a aquel que te la dio. Y si quisiéramos añadir algo más, cuando se te brinda algún nivel de confianza, eres responsable delante de Dios. Porque alguien que confió en ti, alguien que tiene la confianza en ti, creyó en ti. Creyó en ti. Si usted pensara en el caso de Judas Iscariote, piense en ese hombre. Hermano, se le había dado una gran confianza. ¿Quién de los 12 era el más cercano a Jesús? Era Judas. A él se le había brindado la confianza de administrar el tesoro de Jesús, las ofrendas que le daban las mujeres a Jesús. Pero ¿qué hacía Judas Iscariote con esa confianza que Jesús le había dado? Que comenzaba a sustraer dinero para sus intereses personales. Pero pensemos en esto: ¿cómo Judas violentó la confianza de Jesús? ¿Usted cree que comenzó a robar de la noche a la mañana? No, hermano. Judas Iscariote comenzó borrando los límites en cosas como estas. Bueno, yo tengo necesidad de 20 denarios. Entonces lo voy a tomar del tesoro de Jesús, de la alforja, y Dios sabe que la otra semana lo voy a reponer. Y quizás la primera vez Judas así lo hizo. Tomó de la bolsa y lo repuso la semana entrante. Pero eso era un abuso, porque el dinero no se le había dado para eso. El dinero se le había dado para una tarea específica. Y el que él no notificara era una traición al maestro. Es que el traidor no se hizo la noche que entregó a Jesús. El traidor comenzó a ser traidor cuando traicionó la confianza de su maestro en las cosas pequeñas. Por eso, hermanos, es que para Dios la fidelidad que nosotros mostramos en las cosas pequeñas determina
cómo es nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? Pero sigamos pensando en Judas. Seguramente hubo otra ocasión en donde él tenía necesidad también de suplir una necesidad. Entonces volvió a hacer lo mismo. Voy a tomar de la bolsa y lo voy a reintegrar dentro de 2 semanas. Y quizás llegaron las 2 semanas y él solamente reintegró la mitad. Pero ¿quién se daba cuenta de si hacía o no hacía falta dinero de la bolsa de aportaciones? Nadie fiscalizaba, por ejemplo, a Judas. No piense usted que el Señor Jesús tenía algún auditor que fiscalizara los ingresos. No lo había. Porque ese puesto que se le había dado a Judas Iscariote era un puesto de confianza. Pero ¿qué estaba haciendo Judas con la confianza que se le había dado? La estaba irrespetando. Y el punto es que cuando uno irrespeta los límites y respeta las fronteras, y uno dice: no, si nadie se da cuenta, no, si los hermanos de la iglesia no saben lo que yo ando haciendo, no, si el gobierno no se da cuenta. El punto es que cuando uno va cruzando la frontera y la va cruzando y la va cruzando y dice: no me pasó nada, no me pasó nada. Ya ven, dijeron que iba a pasar algo, pero no me pasó nada. El punto es que cada vez que una persona asesina los límites de la confianza, se vuelve traidor de sí mismo. Un traidor, cuando traiciona, se comienza a traicionar a sí mismo. Pensemos en este muchacho nuevamente de la lectura de Corintios. Antes que este muchacho traicionara la confianza de su padre, se traicionó a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque colocó por encima el placer de su deseo sexual hacia esa mujer que el deber y el amor que lo unía a su padre. Para él era más importante satisfacer la cuota y el apetito sexual que le demandaban sus ojos. Pero él no valoró la relación que tenía con su padre. Igualmente, en el caso de esta mujer, él no valoró la confianza que le había dado este hombre. Uno puede suponer, quizás este hombre había enviudado, o quizás este hombre había sido víctima de infidelidad, no lo sabemos. Pero ¿qué hizo esta mujer con la confianza que le estaba dando su esposo? La traicionó. Y para ella fue más importante sentirse halagada por los piropos que le estaba dando el que podía ser su hijo. Entonces, hermanos, cuando no conocemos los límites de la confianza, fácilmente nosotros podemos cometer cualquier tipo de atropellos. Es que vea esto, y usted lo va a notar. ¿Dónde se producen más abusos sexuales entre niños? Entre personas desconocidas, lejanas a la familia, o entre personas que viven cerca del niño, cerca de la niña. Las estadísticas demuestran que la mayor cantidad de abusos sexuales se producen entre personas que están más cerca del niño. Pero ¿cómo es que estos niños se convierten en víctimas? Porque confían en quienes son sus abusadores. Y de repente quizás el tío o el primo o el vecino o el amigo le dice: mira, fulanito, te voy a regalar una camisa, es de marca, pero vení, te la voy a dar aquí en el cuarto. Y el niño va pensando en lo que su tío le está diciendo, en lo que su primo le está diciendo. Pero ¿por qué el niño va? Porque el niño confía y no sabe que está frente a su agresor. Entonces, hermanos,
Si esto es así en la vida diaria, nosotros tenemos que ser conscientes que Dios nos ha hecho partícipe de la confianza de otra persona. ¿Qué hacemos nosotros con esa confianza? ¿Será que la cruzamos y al cruzarla lo único que nos pasa es la muerte y el pecado que nos arrastra a una situación tan difícil de la cual no quisiéramos estar incómodamente? Y viene Pablo y les dice: miren, hermanos, si esta familia no supo poner límites a una situación tan vergonzosa como esta, pues yo les voy a poner un límite en la iglesia. Y eso es lo que leímos en este capítulo 5. Vea lo que dice el verso número 2. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? Pablo está diciendo: hermanos, este abuso de confianza que se ha dado al interior de la iglesia no puede ser más. Así que yo les pido por favor que expulsen al inmoral. ¿Por qué Pablo está pidiendo la pena máxima de disciplina que se puede imponer en una iglesia, que es excomulgar a una persona? ¿Sabe por qué Pablo lo está haciendo? Porque cuando hay una persona que cruza los límites, se vuelve en ejemplo para otras personas, en un mal ejemplo. Entonces Pablo dice así: si ellos no supieron poner límites a su situación personal, sí vamos a poner límites dentro de la iglesia. La autoridad, hermanos, está diseñada para que nosotros estemos seguros, y el tener límites saludables es para que nosotros no acarriemos con consecuencias dolorosas. ¿Por qué cree usted que en las carreteras se establece el límite de velocidad? Que en nuestras carreteras oscila entre los 80 a 90 kilómetros por hora, porque se sabe que es un margen de maniobra en el cual se pueden tomar medidas cuando uno va manejando. Pero usted sabe que hay gente, hermanos, que anda arriba de ese límite de velocidad y dice: no, si no importa, si yo me siento rápido y furioso, dicen, y le meten al carro, hermano, y no importa. Y dicen que se sienten los loretos, ¿verdad? Bueno, loretos son algunos, ¿verdad? Y no reconocen el límite de velocidad. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos piensan que a ellos no les va a pasar nada, que ellos piensan que pueden actuar en un momento determinado. El punto es este: que cuando hemos cruzado los límites y ya estamos en una zona de peligro, solamente la misericordia de Dios nos puede sacar de ahí. Pero de lo contrario, hermanos, vamos a tener que sufrir la consecuencia de nuestra mala decisión. Entonces, preguntémonos, ante la confianza que se nos ha dado, que nos ha dado la iglesia como líderes, ante la confianza que te ha dado tu esposo, ante la confianza que te ha dado tu esposa, ante la confianza que te han dado tus padres, ante la confianza que te ha dado el gobierno de que puedas manejar un vehículo, ¿qué tan responsable eres de esa confianza? Porque de todo lo que Dios nos ha dado, vamos a tener que dar cuenta delante de Él. Y a mayor responsabilidad, mayor es la confianza que se te ha brindado. Y tú vas a tener que dar cuenta del ejercicio que hiciste, de la confianza que te dieron otras personas. Hermanos, es que llegar al punto donde este muchacho y esta mujer habían llegado era inconcebible. Era no reconocer los límites. Por eso, usted puede decir: no, si yo con el fulano así me llevo, así bromeamos. Y a veces las bromas son pesadas, o son bromas subidas de tono, o a veces, hermanos, hay tocamientos indiscretos o indecorosos que no se deben de permitir.
Hay formas, hermanos y hermanas, en las que uno puede saludar a una persona. ¿Cuál es la recomendación que da el apóstol Pablo a Timoteo en relación a cómo debe de ser el trato con el sexo opuesto? Bueno, Pablo dice: a las muchachas velas como hermanas. Pablo está estableciendo un límite en la iglesia. Puede ser que exista una jovencita que a ti te vea como su hermano mayor, como su padre, pero tú puedes confundir esa relación. Y tú puedes decir: es que yo a la fulana creo que le gusto. No, es que yo creo que a la fulana creo que le caigo simpático. Pero seguramente esta persona te está viendo a ti como un padre, como un hermano mayor. ¿Y qué vas a hacer con esa confianza? ¿Vas a abusar de ella? ¿Vas a comenzar a hacerle propuestas indecorosas de las cuales te vas a lamentar en el futuro? O piensa por un momento en esto: si tú tienes la confianza de los padres de tu novia y ellos te han dado el permiso para que puedan establecer una relación de noviazgo, pero ustedes como novios ya están cruzando la línea, están sobrepasando los límites. Aparte que vas a defraudar a los padres de tu novia, aparte que vas a defraudar a tus propios padres si sigues cruzando la línea, los límites de confianza, te vas a terminar haciendo daño a ti mismo. Porque recuerde lo que le estoy diciendo, estimado hermano y hermana: antes de traicionar a una persona, nos hemos traicionado a nosotros mismos. Antes de traicionar la confianza de alguien, ya nos traicionamos nosotros mismos. Nos traicionamos degradándonos a la triste posición de nuestro deseo y de nuestro impulso. Entonces, valora la confianza que se te ha dado. Valora la confianza que tienes como hijo, como esposo, como servidor de la iglesia, y aprovéchala bien. Y quiero terminar algo, hermanos. Nosotros también tenemos que tener límites en nuestras relaciones. Verso 9: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Oigan lo que Pablo está diciendo: pongan límites en sus relaciones, no se relacionen con los inmorales. Y Pablo aclara: por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pablo está diciendo: miren, no se relacionen con los inmorales. Pero no me estoy refiriendo a los que no conocen de Cristo, porque más adelante dice en el verso 11: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea un inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Pablo está diciendo: miren, con los inmorales que no conocen de Cristo, relaciónense porque los tienen que ganar para Cristo. Ustedes no van a hacer lo que ellos hacen. Pero con quienes tienen que establecer un límite es: no se relacionen con aquellos que llamándose hermanos son inmorales, son borrachos y son avaros. ¿Por qué Pablo está poniendo esa condición? ¿Sabe por qué? Porque estos que se hacen llamar hermanos han cruzado el límite de la confianza. Y Pablo va más allá porque dice: ni siquiera dice, deben juntarse para comer con gente que ya abusó de la confianza, dice Pablo, y que sigue obstinado en esa posición de a mí me vale. Con esa gente ni se reúnan. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo dijo: la levadura leuda toda la masa, y una mala conducta te puede afectar también a ti. Entonces, hermanos, usted tiene que saber algo: que las personas con las que usted se relaciona
va a determinar mucho de quién es usted. Si usted se relaciona con personas que lo animan a amar a Dios, si usted se relaciona con personas que están comprometidos con el Evangelio, esas personas van a influir positivamente en usted. Pero si usted se comienza a relacionar con los patanes de la fábrica, si usted se comienza a relacionar con los inmorales, si usted comienza a relacionarse, hermanos, con personas que dicen creer en Dios, pero que su vida dista de eso, usted también va a replicar su mala conducta. ¿No acaso dice la Biblia: no erréis? Las malas conversaciones, ¿qué dice? ¿Qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Entonces, hermanos, Dios nos dice esta mañana lo siguiente: respeta los límites de la confianza. No abuses, no abuses, no abuses, para que no te encuentres en situaciones donde después tengas que lamentarte. Porque, hermanos, hágase la pregunta: ¿cuánto cuesta ganarse la confianza de alguien, hermano? ¿Cuánto cuesta tener la confianza de alguien? Toma tiempo. Pero ¿y en cuánto tiempo se destruye la confianza, hermanos? En segundos. Eso es lo que le pasa a los que, por ejemplo, caen en infidelidad, que rápidamente destruyen la confianza en el matrimonio. Y puede ser que la persona se arrepienta, puede ser que la persona busque la restauración, pero ¿cuánto tiempo le va a tomar a esta persona restaurar la confianza de su esposa, restaurar la confianza de su padre, de su esposo? En muchas ocasiones, hermanos, eso puede tomar años, muchos años. Y con cierta frecuencia a veces me topo con parejas que me dicen: es que mira, hermano, esta mujer ya no confía en mí. Y yo le digo: ¿y por qué no confía? Es que hace 5 años yo le fui infiel a ella. Entonces yo le dije: hermano, tenga paciencia, porque la confianza que usted mismo destruyó, que usted mismo derribó, le va a tomar mucho tiempo en volverla a reconstruir. Y ahí es donde hay personas que se impacientan y dicen: es que mire, hermano, me sigue tratando con sospecha, es que mire, toda la vida me anda revisando, es que mire. Y a veces, hermanos, es una percepción de la persona, no es que la otra esté desconfiando, pero suele pasar. Pero ¿cuál es el punto en eso? Que la confianza toma tanto tiempo en construirla, y en cuestión de segundos usted puede echarla a perder por completo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, porque como dice el libro de los Proverbios, es mejor el buen nombre del pobre que las muchas riquezas del impío. Es mejor tener un buen nombre. Tal vez usted no tiene ni un 5 en la bolsa, pero la gente sabe y dice: mire, ese hermano, ese sí es bien derecho, ese hermano es bien íntegro, ese hermano es bien honesto, maneja al centavo la confianza, no tiene dinero, pero es bien honesto. Pero qué triste es cuando dicen: mire, ¿usted conoce a fulano? Sí, lo conozco. Pues de lo que le diga a él, créale la mitad, porque la otra mitad es mentira. Y ya la gente sabe que es un pícaro, que es un sinvergüenza. Entonces la gente dice: gente así como esa le hace daño al evangelio. Por supuesto. Pero eso se puede dar en diferentes órdenes en la vida. Si hoy estás trabajando para alguien, si hoy estás trabajando para alguien, sé responsable. Sé responsable. Hay gente que justifica todo y dice: no, mire, jefe, perdone que vine tarde, porque es que fíjese que pasó esto, pasó lo otro. Y a veces es mentira. Estás abusando de la confianza de alguien. En nuestro trato, hermanos,
con el sexo opuesto, podemos abusar de la confianza de alguien. Pero de esos abusos de confianza vamos a dar cuenta a Dios. Entonces tú puedes decir: yo voy a burlar a mis papás. Sí, los puedes burlar por un momento, sí les puedes tomar el pelo por un momento, pero no se te olvide que hay un ojo que todo lo ve, y ese es el Señor, que examina hasta lo íntimo del pensamiento. Entonces cuida la confianza que te han brindado. Cuídala, cuídala, atesórala. Estimados muchachos, ya no se queden con los vueltos de sus papás. Ya se rieron, ¿verdad? Devuélvalos robado, va a decir alguien. Sí, o sea, sea honesto. A veces, hermanos, en cosas tan sencillas se ve esto. Pero si a usted le dan un vuelto de más, usted es honesto y dice: hey, me han dado de más. En una ocasión, hermanos, comprando algo, yo pagué con un billete de a 10, pero la persona que me estaba atendiendo me devolvió un vuelto con un billete de 20. Yo le había pagado con uno de 10 y me estaba dando uno de a 20 pensando que era uno de a 5. Y yo voy viendo, ¿verdad? Eso. Yo le dije: perdone, señor, me está dando más. Y se me quedó viendo sorprendido y me dice: es verdad, gracias. Mire que si usted no lo devuelve, me dijo, a mí me lo va a descontar la supervisora, me dijo. Sí, pero aquí está, le dije. Entonces me dio el vuelto cabal y dijo algo que me llamó la atención: todavía siguen habiendo gente honesta en este país, dijo. Porque ¿qué hubiera hecho otro? Bendición de Dios, ¿verdad? Bendición del Señor. El Señor sabía mi necesidad. Pero la impresión que le quedó a esta mujer que me estaba atendiendo era que había gente honesta todavía. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿hay todavía gente íntegra que valora la confianza de los demás? Yo espero que usted sea uno de ellos. Que la gente diga: el hermano, no hombre, es recto, la hermana es íntegra. Y no que digan de nosotros: tenga cuidado y agarre bien la cartera, porque cuando menos sienta, lo deja sin nada. No, hermanos, cuidemos la confianza de las personas. Si a usted le han dado el vehículo de la empresa para que lo maneje, no lo agarre como que si fuera una poca cosa y diga: ah, si este es el carro del viejo, si este viejo tiene más dinero que lo que vale este carro. Pero cuídelo, porque le están dando confianza. Cuídelo. Si le han dado material, hermanos, en su fábrica, si le han dado equipo bajo su responsabilidad personal en su empresa, cuide esa confianza, cuídela, sea íntegro, no cruce los límites. Porque ya le dije, construir la confianza toma una vida, pero destruirla en segundos se echa a perder. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quisiera hacer una invitación para aquellas personas que esta mañana desean entregarle su vida a Jesús o que desean reconciliarse. Hemos hablado acerca de la virtud de respetar los límites de la confianza, de no abusar de esa confianza. Entonces yo quiero invitar a aquellas personas que sienten que han defraudado a alguien, que han defraudado a sus padres, que han defraudado quizás a sus esposas, a sus esposos, que han defraudado quizás a algún amigo, alguna amiga, que has defraudado al mismo Dios, quien te ha dado la confianza de la vida y tú no has hecho buen uso de ella. Si hubiera aquí alguna persona que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie o levante su mano. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. El propósito de esta oración
es para que usted le entregue su vida a Cristo y así sus pecados puedan ser perdonados. El Señor dijo que no importa si nuestro pecado es negro, es escandaloso, Él es capaz de perdonarlo, de limpiarnos, dejarnos totalmente limpios con su sangre. Pero es necesario que nosotros reconozcamos a Jesús como Señor. Si hubiese aquí alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie. Ahí donde está, habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo, que desea reconciliarse? Póngase en pie. Quizás usted dice: yo he lastimado mucho a mis padres, los he decepcionado mucho. Puede volver a comenzar. Puede volver a comenzar. Y puedes comenzar a ganarte la confianza de tus padres con un cambio de vida que solo Jesús puede obrar. No importa cuál es tu culpa, pero solo es importante que tú recibas a Jesús. Él puede limpiar tus pecados. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Habrá alguien que desea reconocer al Señor? Póngase en pie o levante su mano. Queremos orar por usted. Estoy a punto de cerrar esta invitación, hermanos, pero si hubiese alguien esta mañana que desea dar este paso de fe, no pierda la oportunidad. Vamos a orar entonces, hermanos. Pero que Dios despierte nuestra conciencia esta mañana, porque todos acá gozamos de la confianza de alguien. No la defraudemos. Si usted es esposo, usted tiene la confianza de su esposa. O si la ha lastimado o ha lastimado a su esposo, a sus hijos, a sus padres, si ha defraudado a alguien, dígale: Señor, ayúdame a tener una vida íntegra delante de ti para recuperar la confianza de las personas. Tu palabra dice que tú eres capaz de hacer nuevas todas las cosas. Amado Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, que extiendes tu mano, Señor, a aquellos que confían en ti. Tú sabes, Señor, que con el tiempo muchas veces defraudamos a las personas que deberíamos de cuidar. Perdónanos, Señor, si esa es nuestra situación. Queremos también pedirte, Señor, que nos ayudes a reconstruir la confianza que quizás en algún momento derribamos. Tú, Señor, eres un Dios de oportunidades. Y tu palabra dice que eres capaz de hacer nuevas todas las cosas. Esa es nuestra petición, Señor. Ayúdanos y auxílianos. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas. No te damos, Señor, por compromiso. No te damos de lo que nos sobra, sino que con un corazón sincero somos participantes de la extensión de tu reino acá en la tierra. Señor, bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestras hermanas, para que todo lo que hagan, lo hagan, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo, bendice sus familias, sus economías, que no les haga falta nada, Señor. Suple sus necesidades, es nuestra petición, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pueden pasar, hermanos, y nosotros cantamos.